Gracias, hermana Charo, que Dios me la bendiga muchísimo. Es un placer compartir con usted y con cada uno de los que estamos aquí en la casa de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso, siempre, hermano, ¿verdad? Nos descoloca, ¿no? Con buen día, iglesia. Buen día, hay que aprender a contestar. Pero más fácil es aprender a preguntar bien, ¿no? Buen día, iglesia, la paz del Señor. ¿Y ustedes saben decir? Eso, es que a veces los confundí, pues, Bernardo, pero no importa, van a ir aprendiendo a saludar ahí. Pero quedan ahí descolocados los hermanos con un buen día, parece que no reciben muy seguido. Puede tomar su asiento un momento. Por favor, póngase cómodo ahí. Hemos adorado al Señor, hemos aprendido, nos hemos gozado con la palabra, con la administración. El anterior domingo fue una palabra hermosa. A ver, ¿cuántos recuerdan la palabra del anterior domingo? ¿De qué hablamos? Bien, eso quiere decir que ha funcionado. Los hemos bombardeado de mensajes en las redes, el WhatsApp. Yo creo que usted ya está acobardado de ver mensajes, pero tiene que mirarlos ahí. Termina la prédica, hay un audio resumen, termina el audio resumen, hay un video de enseñanza y de ahí hay unos clips, se llaman clips para que usted lo entienda. Son cortos de los mensajes del pastor Esteban, para que usted los vaya reforzando y machacando, para que el mensaje no se diluya. ¿Qué pasa? Si usted viene el domingo y recibe un mensaje y de ahí se va, es como la parábola que vamos a leer de la siembra ahora. El pastor habló del trigo y de la cizaña. Pero antes de entrar a la lectura, me interesa fortalecer algunos aspectos para poder destapar en usted la idea y la necesidad de conocer a nuestro Dios y de nuestro evangelio. Porque necesitamos ser competentes en nuestro evangelio. Y hay varias cosas que corregir en nuestro evangelio. Y para corregirlas es necesario entenderlas, comprenderlas, para poder entonces vivir conforme al evangelio. Diga conforme al evangelio. Hace 2 domingos atrás hablamos de aquellos cristianos que llegaron a una región que se llamaba Antioquía. Eran unos cristianos que nadie sabía quiénes eran unos anónimos, no era ni Pablo, ni Santiago, no era Felipe, no era ninguno de los apóstoles. Era una generación de gente que oyó el evangelio, lo entendió por la revelación del Espíritu y transformó una ciudad. Tanto así que esa ciudad fue tan transformada que de la iglesia central de Jerusalén mandaron a Bernabé para que vaya y vea qué era lo que estaba pasando ahí. Y cuando llegó Bernabé se dio cuenta que era un movimiento de cristianos, no de una religión que se profesa, sino de un estilo de vida donde Cristo vive en nosotros. Por eso es que somos cristianos. No somos cristianos porque defendemos una religión, a pesar de que la gente conoce cristianos, católicos, apostólicos, mormones, lo que usted quiera. Pero nosotros somos cristianos porque somos pequeños Cristos, porque Cristo habita en nosotros. Y esa es nuestra vida. Y para poder corregir estos términos es necesario hacer la primera pregunta. Y la pregunta que usted le hace a un niño, y le voy a hacer a usted y usted va a responder, todos respondemos a una y decimos, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? Y usted le pregunta, pero normalmente, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? En el cielo. Ah, ve que ya ahora citan, Dios no vive en el cielo. No, pastor, usted toma, si allá le oramos a Dios que está en el cielo. Sí, la palabra del Señor enseña, pero Dios no vive en el cielo. Los cielos, la tierra y todo lo que en él hay, en esta creación, está dentro de Dios. Dios es el eterno. Toda la creación, los cielos de los cielos, dice la palabra, no te pueden contener. Estaba Salomón terminando de construir el templo, para los que quieran seguirme en la lectura. Eso está en 1 Reyes 8:27. Rapidito, a ver, 1 Reyes 8:27. Actívese con su Biblia porque vamos a utilizar la Biblia. Siempre digo lo mismo, pero el Señor no nos hace repasar, pero vamos a lecturar. 1 Reyes 8:27. Está el rey Salomón levantando el templo por construirlo, por inaugurarlo. Y hay una palabra ahí que dice, 1 Reyes 8:27. Dice, ¿lo tiene por ahí, Marcela? ¿Ve? Los cielos de los cielos no lo pueden contener, porque Dios es el agente eterno, soberano, sobre el cual por medio de la palabra de Cristo se creó todo. Todo está en él, los cielos. Pero hay promesa de que Dios es el cielo. Entonces, pastor, ¿dónde lo llevó Dios a Pablo? Ahí al tercer cielo. Porque el tercer cielo es un ambiente espiritual, pero no se debe interpretar como el cielo, como esos shayamín que dicen en griego, o esos lugares celestes que nosotros conocemos. Es un ámbito, es una atmósfera. Y ahora el Señor ya no vive en el cielo, sino que vive ¿dónde? En nosotros. Por eso le dice, yo voy a venir cuando vuelva, le dice a los apóstoles en Juan 14, 15, 16 y 17, que son 4 capítulos que usted los tiene que entender, porque ahí está la claridad del evangelio de la iglesia. Y le dice, voy a venir con mi Padre y voy a hacer morada en vosotros. Y Apocalipsis 22 termina descendiendo la ciudad santa, la Sión celestial, para que haga tabernáculo con
los hombres, pero no estos hombres que estamos aquí todavía, sino aquellos hombres que hayamos sido renacidos, que hayamos sido resucitados, que hayamos sido glorificados. Y es ahí donde vamos a contenerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, necesitamos también aprender a orar. ¿Por qué? Porque usted no puede hablarle a Dios para que Dios haga en usted. Son cosas que deben corregirse en la oración, para orar de manera adecuada. Usted no le puede decirle a Dios, haz en mí, produce en mí, habla en mí, llena en mí, porque Dios ya lo produjo todo en Cristo. Si usted sigue orándole a Dios para que Él haga en usted, usted está desconociendo la obra de Cristo. Usted no puede saltarse a Cristo. Si usted se salta a Cristo en la oración para la producción de lo que usted está pidiendo, solicitando, entonces usted no va a recibir. Por eso la palabra de Dios, Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. El Señor Jesucristo fue claro y dijo, todo lo que pidieres al Padre, ¿a quién se le piden las cosas? Un ratito, bien, Roberto. ¿A quién se le piden las cosas? Al Padre. ¿Pero en el nombre de quién? De Cristo su Hijo, porque Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y dice Pablo en las cartas que escribió, que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Entonces, cuando usted ore, no ponga su mente en blanco y deje que su lengua se suelte y hable cualquier cosa. Porque cuando usted ore, ore con conocimiento. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le dijeron los apóstoles, Señor, enséñanos a orar, Él no agarró una oración a la ligera. Él construyó una oración modelo, no para que usted la repita como loro, sino para que entienda cuál era el propósito de esa oración, que no la estaba haciendo cualquiera. ¿La estaba haciendo quién? El mismo Cristo. Y pastora, esa oración empieza con Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, ¿dónde está Dios? El cielo es un lugar de autoridad, es un ámbito, no un lugar físico. Por eso en nuestra cabeza, cada vez que decimos, el Señor va a venir y nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo. No, el cielo es un lugar eterno de autoridad y de gobierno que en la sabiduría de Dios nos va a traer, pero es aquí, porque esta tierra se va a reconstruir. Y esta tierra, la parábola del trigo y la cizaña era que va a separar ¿qué cosa primero? ¿El trigo o la cizaña? La cizaña la va a atar en manojo y dice que la va. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a juntar todo lo que es trigo. Entonces va a juntar todo lo que es. Entonces necesitamos entender. Por eso hay que ir corrigiendo doctrina de a poco para que vamos entendiendo. Ahora sí, acompáñeme la palabra en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. ¿Está atento usted ahí? Por favor, si voy muy rápido, te diga, pastor, más lento, pero necesito que entienda. Esto me trae la lectura, Lucas capítulo 16, anóteselo por ahí si usted puede, para que lo lea. Mientras usted busca Marcos capítulo 4, yo le voy a contar la historia de Lucas capítulo 16, para que usted lo atienda ahí. Me gusta siempre ir por dos puntas, dice. Para que capte. Cuando tengan Marcos, el que no lo tiene está en las pantallas. Pero antes de leer Marcos capítulo 4, déjeme decirle para que usted entienda. Lucas capítulo 16 cuenta una parábola de un mayordomo. No sé si usted la recuerda, pero es bastante pesada de entender, porque dice que estaba un mayordomo que estaba a punto de ser despedido por su patrón. Lo voy a leer en la versión Esteban habla hoy. Entonces, estaba el mayordomo, dijo, me va a despedir. ¿Qué haré? Dice el mayordomo, porque no sé cavar, no puedo mendigar y me da vergüenza mendigar. Entonces, si me van a despedir, todos sabemos que es un mayordomo, ¿verdad? Es alguien que administra los recursos. El dueño de la casa lo iba a despedir. Entonces este dice, ¿qué voy a hacer? Yo no sé trabajar, no sé cavar y mendigar y pedir me da vergüenza. Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer esto, dice, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en su casa. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Y dice, llamó a cada uno de los deudores y le dijo, ¿qué es lo que le debes a mi señor? Y él le dice, le debo 100 barriles de aceite, si no me equivoco. Entonces le dice, anotá 80, rápido, anotá 80 y ya está. Y no es más. Y lo llamó al otro. ¿Cuánto le debes a... Creo que se nos fue la pila ahí. Pero para no perder tiempo y espacio, con los dos le vamos a echar. Entonces, de ahí dijo, ¿vos cuánto le debes a mi siervo? Le dice, yo le debo también 100 medidas de trigo. Entonces él le dijo, tomá, anotá tu cuenta y escribí, en vez de 100, escribí 80. ¿Y qué dice después? Y él alabó el amo. ¿Quién alabó? El amo. Oiga, imagínese lo que sentía el amo. ¿Qué sentiría usted si pilla a su mayordomo haciendo eso? A ver, hermana Graciela, ¿qué hace si usted le pilla a su cajera diciendo, son 2 pollos enteros, anótese 1,5 nomás, y medio
se lo guarda para ella. Hermana Delia, ahí en el salón, ¿qué hace si usted la pilla de la peluquera? En vez de estar dándole la parte completa, le da media parte. Se molesta, ¿verdad? Pero mire lo que pasó con el mayordomo. El mayordomo dice que fue alabado por el Señor y alabó el amo al mayordomo malo, porque era malo, por haber hecho sagazmente, por haber hecho inteligentemente. Porque los hijos de este siglo, aclara el Señor Jesús, dice, los hijos de este siglo son más sagaces. ¿Qué es sagaz? Son más astutos, son más hábiles, son más entendidos, son más intrépidos, son más rápidos, son más ágiles. Oiga, usted, los de Palmasola son mucho más intrépidos y más ágiles que nosotros. Para empezar, lo llaman, usted cargue una tarjetita de 10 y se gana una vagoneta a 0 kilómetros. Ahí mi tío raspando, mandándole el crédito. Son más sagaces, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué dice el 9? Rapidito. Y yo os digo, ganad amigos, mire, esta lectura es pesada, para que usted la entienda, por medio de las riquezas. ¿Lo ha leído así usted con esa pausa? Ahora dice, yo os digo, dice el Señor Jesucristo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Pastor, ¿qué quiere decir riqueza injusta? No se puede dejar ahí el mensaje. No le está diciendo a usted que haga mal la plata y que haga mal los recursos, sino que para la enseñanza del Cristo toda la riqueza de todo el trabajo era algo que era siempre producto de la injusticia. Normalmente en ese tiempo los ingresos eran por explotación, eran por venta de esclavos, era por el abuso de los romanos en el ingreso y en los recursos. Entonces, por eso esa ganancia era injusta. Normalmente el mayordomo que tenía amos, entonces tenía esclavos y tenía gente con la que negociaba, y ese dinero era muchas veces algo injusto por el trato en el cual se desarrollaba. Por eso después ya hubo la revolución industrial y el trabajo, y ahora todo es justo, y ahora estamos en la lucha de que todos son iguales, y el feminismo al poder y varias cosas que está ocupando ahora el diablo, que vamos a tocar en este mensaje para trastornar. Pero el Señor Jesucristo hablaba de esas riquezas inútiles. Dice, ellos son más sagaces. Ustedes con el trabajo, con los recursos que ustedes tienen, con las ganancias que ustedes tienen, porque al fin y al cabo el Señor reconoce que son injustas. Porque el Señor Jesucristo dice, si el que tiene, dale. Si alguien te pide, dale. Si alguien te pide que lleve tu carga 1 milla, llévasela 2. Isaías habla, ¿cuál es el ayuno que me están dando? Yo el ayuno que quiero que ustedes compartan el pan con el hambriento. Entonces hay que ser lógico y entendido de que todos los recursos que nosotros generamos por medio de negociaciones son riquezas injustas, porque vienen del aprovechar algo en favor de alguien. Y ese es el modelo del negocio, y el Señor lo reconoce, no lo condena. Más allá de un negocio que pueda ya ser sacrificado a los ídolos y todo lo que usted quiera, que pueda ya generar otro tipo de prácticas que los hijos de la luz no practican. Por eso Juan decía, vosotros ya no sois del mundo, ya no son del mundo, ya no participan, ya no practican el pecado. Pero el modelo de negocio que generamos son riquezas injustas, y el Señor nos dice, ustedes tienen que ser igual sagazmente con esta generación de riqueza que ustedes están amontonando para ustedes en este tiempo, porque cuando se mueran no se van a llevar nada de esta riqueza, y hagan así con sus semejantes, de tal manera que ustedes hallen morada, ¿qué cosa? Moradas eternas, porque ese es el servicio. Ahora sí, habiendo aprendido, tocando un apéndice para que usted vaya desarrollando y su cerebro vaya entendiendo que hay muchas cosas que usted dio por entendidas y no están correctas y deben ser corregidas. Por eso es el trabajo apostólico, edificar. Por eso la invitación era un domingo apostólico ahora, porque vamos a edificar. Y cuando hablamos de edificación es necesario entendamos, ¿cuántos han construido algo desde casados? Una barda, una casa, tienen experiencia, ¿verdad? Sí, alguno ha practicado, por lo menos ha visto. Entonces, ¿qué es lo primero que se pone antes de levantar una edificación? El cimiento. Y ese cimiento es la piedra. Y ese cimiento para nosotros, ¿quién es? ¿Quién es? Cristo. Ese cimiento es Cristo. Ahora vienen las columnas, que esas columnas son enseñanzas principales, que son columnas del Evangelio, que no las puede usted torcer, que no las puede usted negociar, que no las puede usted cambiar, que son estructuras sólidas que ya están establecidas. Por eso mencionábamos hace 2 domingos, no podemos bajar el Evangelio al piso y hacer que sea más bueno para que todos entren, para que todos calcen en este Evangelio. El Evangelio donde todo el hombre puede entrar, donde todo pecador puede participar y hallar gracia y misericordia y oportuno socorro, y agarrar versículos de la Biblia que el diablo los enseña, para que nosotros bajemos el Evangelio al piso y se llene de polvo. Eso lo habíamos aprendido, lo llené el Facebook de polvo para que usted entienda. Y la serpiente, que es el diablo, se alimenta de ese polvo. Entonces el Evangelio tiene columnas, que son estructuras, que son fundamentales porque sostienen, sostienen toda la edificación. Entonces, ya habiendo establecido columnas, unas columnas principales de la salvación,
la seguridad de que somos escogidos, y somos escogidos, somos salvos. Es una columna principal. Hemos encontrado otra columna principal, que en Cristo tenemos absoluta certeza de que hemos sido reconciliados con Dios, y ahora para nosotros ya no hay condenación, sino que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos otra columna en la cual establece que todas las bendiciones que Dios nos dio en Cristo son sí y amén. Y tenemos otra columna que también sigue siendo Cristo, en la cual nosotros podemos encontrar la misericordia, la gracia, el perdón de pecados para lavar nuestra conciencia de pecado. Y entonces ahora entender que a pesar de que estamos habitando un cuerpo que todavía tiene deseos pecaminosos y todavía muchas veces practica el pecado, la sangre de Cristo ya nos hizo limpios, y entonces podemos entrar a su trono de divina gracia para arrepentirnos, no para la condenación, de librarnos de una condenación, sino arrepentirnos por obediencia y amor. Entonces, habiendo establecido columnas específicas de la verdad del Evangelio, que son innegociables, que son inmejorables, vamos a empezar ahora a edificar y a empezar a poner ladrillos. Y los ladrillos ahora son este mensaje. Vamos a levantar una cara de este edificio ahora del Cristo para edificar ahora competentemente. Vamos con Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. Acompáñenme en la pantalla, capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Según San Marcos, para que usted lo entienda, fue escrito el Evangelio, entendido por el escritor, en este caso Marcos. Del versículo 1. 4:1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 2, rápido. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía, ¿en qué cosa? En su doctrina. Les estaba hablando a la gente en su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué pasó? Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Y qué pasó? Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, no fueron los 12 solamente los que preguntaron, eran los que estaban cerca de él, con los 12 apóstoles, y le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros, ahora yo les hablo a ustedes, a vosotros, a ustedes, les he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas estas cosas. Hay algo pesado. Esto es para ustedes. Hay gente que está afuera que la puede seguir leyendo la parábola, pero no la van a entender, porque para ustedes ahora ha sido abierto el Espíritu para dar una revelación, para que viendo, vean y no perciban. Habla de los de afuera. Y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Otro versículo difícil de analizar. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Está explicando. Y estos son los de junto al camino. Va a explicar a los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen. ¿En qué tiempo está el verbo ahí, oír? Presente, pasado, presente continuo, futuro. Está hablando del pasado. Dice: para aquellos que la oyen, que ya la habían oído, ya enseguida viene Satanás y le quita la palabra que sembró en sus corazones. Versículo 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído, ¿en qué tiempo está también? Pasado. Los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego, estos dos tipos de cristianos, estos dos tipos de creyentes en la palabra, son los que oyeron la palabra. Uno, se la vino el Satanás y se la roba la palabra porque la oyeron, no la meditaron, no la estudiaron, no la asimilaron en el corazón. El otro, que estaba junto a camino, hubo una pequeña tribulación, persecución por causa de esa palabra,
El pastor predicó que debemos someternos unos a otros, a la esposa, al marido, el marido amar a la esposa, someternos a la autoridad, someternos a otros pastores, y esa persecución en su casa, no, ¿cómo te vas a someter a un hombre? Nada, para aquí, para allá, discusión. Entonces el tipo ya no va a esa iglesia y termina afuera. Pero miremos ahora estas dos clases de semilla. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, está hablando ahorita de los que oyen, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos de los espinos la oyen, crecen, estos son los que crecieron, los que participaron, pero los espinos, los afanes, la empezaron a tapar de tal manera que la hicieron infructuosa. Y hay mucha gente en la iglesia que conoce de Biblia, que conoce de cosas, pero no viene porque hay un afán de la vida, porque hay una tribulación, porque hay una afectación, y entonces ya son infructuosos, no producen fruto, porque la savia del Espíritu no está corriendo en ellos para producir el fruto. Son conocedores de la palabra, son conocedores de Dios, aman a Dios, sienten que lo honran en algún momento de su vida, pero en otras partes de su vida Dios no está presente en muchas de las decisiones que toman. Y eso es lo que pasa, eso es lo que quiere el enemigo. Quiere una generación de creyentes que sea sembrada siempre entre espinos. De tal manera que Él va alterando toda nuestra lógica para que nuestra vida gire en torno a nosotros y no en torno a Cristo. Y esta es la última, que sabemos que es la que cayó en buena tierra. Y los que oyen la palabra, estos son los que la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay una explicación completa. Ahora sí, vámonos a la presentación para que podamos avanzar rápidamente. Guerra espiritual. Siempre me gustó hablar de guerra espiritual y entender de guerra espiritual porque me llamaba la atención el mundo espiritual donde el enemigo uno lo echa fuera en el nombre de Jesús y Satanás empieza a manifestarse y se empieza. Sí, y todo eso nos movía en un tiempo espiritual, en un momento donde Satanás aparece y era un tiempo en el que Satanás ocupó a esa generación por medio de esas manifestaciones espirituales para tenerlas ahí siempre enfocadas en algo que no es producir fruto. Durante muchos años la iglesia estuvo enfrascada en guerra espiritual con Satanás, expulsando a Satanás de todos lados, y expulsándolo de las redes, y expulsándolo del palacio, y expulsándolo de su casa, y expulsándolo de la gente, y expulsándolo de un lado, y expulsándolo del otro, y teniendo guerra con el diablo, y derramando aceite por los cielos, y derramando aceite en los mares, y haciendo con la pandemia un montón de ritos, y yendo a buscar la puerta del sol allá donde Evo entró con el gobierno, hizo un pacto con Satanás, y la gente orando para que Satanás se vaya. Oiga, Satanás ya fue derrotado por Cristo, fue expuesto públicamente, lo vamos a ver ahorita en varios versículos bíblicos. Entonces la iglesia estuvo ocupada en esa guerra espiritual de tal manera que no había posibilidad de dar frutos. Entonces lo que hacían esas guerras espirituales era levantar hombres reconocidos que en algún momento de la vida, como todos los hombres, fallaron. Y entonces ¿qué pasó cuando ese hombre falló? Todo mundo se desenamoró de ese evangelio y renunciaron al evangelio y renunciaron a la verdad y dijeron: no, mira, el hombre de Dios ese que era falló. Así son todos los cristianos. Usted puede ver ahora mediáticamente hay como 50 líos para todos gustos y sabores de los cristianos. En todos líos estamos metidos los cristianos. Uno en una boda, otro porque tenía negocio, otro porque tenía problemas, otro Capitán Lara que nos tiene acobardados con su TikTok, que también es creyente. O sea, para todos los problemas que usted quiere identificar y renunciar al evangelio, hay para todo. Para todo. ¿Por qué? Porque el evangelio, que no produce una verdadera guerra espiritual y lo único que hace es establecer el diablo estandartes y direcciones donde se levantan hombres, son admirados y en algún momento fallan, porque todos fallan. Vuelvo y repito, todos van a fallar. Hasta que Cristo venga y nos santifique, todos van a fallar. Oiga, hermano, usted que le gusta criticar al pastor, que le gusta criticar a otro, que así debería ser, debería mirar la viga que tiene en su propio ojo, porque si todo lo que usted hace también saliera a la luz, déjeme decirle que el escarnio del evangelio también sería por su causa. Pero el problema es que nosotros con nuestra pajita que creemos que tenemos nomás, en realidad es una viga, empezamos a atacar y acusar y decir: el evangelio está por los pisos, porque lo degradan el evangelio. Porque el evangelio no necesita que usted lo defienda, el evangelio necesita que usted lo manifieste, que usted lo predique y que usted lo viva. Pero no vea en el hombre, vea a Cristo. Por eso puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador, porque los hombres vamos a fallar. Yo como pastor fallo todo el tiempo. Si saliera mi vida públicamente expuesta, estoy seguro que sería causa también de que muchos maldigan este evangelio y de que muchos se vuelvan. Pero gracias a Dios no se trata de mí el evangelio, se trata de Cristo, que me escogió desde antes de la fundación del mundo y está produciendo en mí, como está produciendo en usted, su perfecta voluntad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga.
Pero nuestra tarea de nosotros es someternos y reconocer que separados de Él nada somos, nada podemos, nada tenemos. Y entonces lo que nos toca a nosotros es ser esos hombres de amor para poder restaurar al caído, para levantar al caído, para orar por el caído. No para recriminarlo y decirle, porque de eso se encarga el Espíritu y la palabra. Porque la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Pero la palabra no es la Biblia, que usted agarra un versículo bíblico y se lo tira al hermano para que aquí aprenda, porque la Biblia, no. La palabra, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. Y entonces uno tiene que hablar. Pablo les dijo a ustedes que son espirituales, a la persona que ya no quiere entender, que es soberbio y que es contumaz, a ese que usted le habla con amor y todavía no quiere entender, entonces que sigue ya haciendo él voluntariamente un esbirro del enemigo, una herramienta del enemigo para poder entonces afectar el evangelio. Entonces Pablo dice, a ese agárrenlo y denle su cuerpo a Satanás, a fin de que su alma se salve, dice la palabra. Y en 2 Corintios luego dice, ya ustedes que ya lo vieron que se restauró, otra vez vuélvanlo y vuélvanlo a traer, porque de esto se trata la medida. Pero para hacer eso hay que tener madurez y conocimiento en una guerra espiritual. Pero la guerra espiritual no es afuera, no es con el diablo, no, porque ellos ya están vencidos. La guerra espiritual es con nosotros mismos, con nuestra medida de hombre natural que sigue vigente y necesita ser muerto todos los días para que Cristo crezca en nosotros. Entonces esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es con espíritu, la guerra espiritual es con nosotros. Pablo decía, ahora reconozco el enemigo que no había estado afuera, había estado aquí dentro, siendo manipulado, sí, por huestes, por potestades, pero siendo siempre seducido, atraído y practicante del pecado por mi propia concupiscencia. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Entonces, la guerra espiritual es importante y para eso necesitamos encontrar esa anatomía del engaño. ¿Usted sabe lo que es la anatomía? ¿Conoce qué es la anatomía? ¿Qué entiende por anatomía? Es el estudio de la forma, ¿verdad? Cuando habla de anatomía humana estamos hablando de la estructura fisiológica y los componentes del cuerpo. Ahora vamos a hablar de la guerra espiritual y necesitamos entender esa anatomía espiritual que opera a través del engaño. Por eso Pablo decía, ahora que estamos en este último tiempo está operando el misterio de la iniquidad. Y ese misterio de la iniquidad está activo, pero al presente hay alguien que lo detiene, dice. Al presente hay alguien que lo tiene. Ese misterio de la iniquidad ya está pereciendo. Desde que Cristo vino a la cruz del Calvario, murió y resucitó, ese ministerio de iniquidad y ministerio de la muerte tiene fecha de caducidad y está muriendo. Por eso es que se refiere a Satanás ya no como aquel poderoso que se presentaba todos los días delante de Dios, sino que cuando Cristo resucitó fue expulsado de la presencia de Dios, fue expuesto públicamente, fue derrotado y ahora él anda ahí como león rugiente. Porque el verdadero león de la tribu de Judá es Cristo. Él está como león rugiente. Él ya está derrotado. Es ese león herido. Pero un león herido, ¿qué es lo que hace un león herido? Todavía tiene la capacidad de, con sus garras, atacar, pues. Todavía tiene dientes. Un león herido no es un león sin dientes. Todavía puede morder. Todavía puede aplicar las garras. Todavía puede hacer y a usted se le pueden parar los pelos. Todavía lo asusta. El enemigo todavía puede mover los sartenes en su casa, pelelén, 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 y usted en la noche ahí buscando a su pastor para que vaya y le ore. Porque el diablo sigue operando. Ya perdió, ya fue expuesto. Ya no opera a oscuras. Ya el diablo no está libre y campante de tal manera que engañaba a muchos. Ahora el enemigo ha sido identificado, pero sigue todavía ocupando sus artimañas para engañar. Pero ya la victoria en Cristo nos ha sido dada. Por eso es que ahora la guerra espiritual no es para que usted se enfrente al enemigo, porque el enemigo está vencido. El Señor Jesucristo fue claro y dijo, resistid al diablo y él. Cuando se habla de resistir, se habla de estar parado, de estar firme, de estar seguro. Cuando alguien resiste algo, no lo resiste así, ni distraído, ni así. Cuando alguien se pone en posición de resistir, ¿usted ha visto esas peleas de judo? Donde los combatientes se ponen así para resistir, es quien tiene fuerza. Tiene que estar seguro, firme, sólido, con la armadura de justicia, con la armadura de fe, la que habla Efesios. Entonces, así usted puede resistir al diablo, porque usted está seguro, porque el diablo no lo va a engañar, porque usted tiene el yelmo de la salvación. El diablo no va a decir, es que te vas a ir al infierno, mira, ¿dónde está el cristiano? ¿Dónde está el que ora, el pastorcito? ¿Dónde está el diaconito? ¿Dónde está el hermanito de la lectura de las noches? A ver, ¿dónde? No, que es muy cristiano, no, que es mucho Dios. Y así el diablo va utilizando muchas veces hasta la boca de nuestros mismos cercanos. Ocupó la boca de la mujer de David, le dijo, no, cuán vil te has hecho.
Ahí está el rey bailando en ropas íntimas con su plebe. ¿Dónde está tu traje? Dijo, por causa del Señor me voy a hacer más vil. Y yo no tengo la culpa que me escogió, le dijo, por encima de tu padre. Qué respuesta dura, ¿verdad? Pero así, cuando usted tiene el yelmo de la salvación, el enemigo no viene a confundirte de que vas a perder la salvación, sino que está seguro en esa salvación, seguro de la conciencia que ha sido lavada. Entonces usted identifica al enemigo. Usted identifica, por eso siempre hablo del hermano Armengol, identificando al pavo. Usted tiene que estar con el yelmo de la salvación, identificando por dónde está operando el enemigo. Porque el enemigo se viene a usted para operar por medio de la tentación. Porque es por medio de ahí donde el enemigo opera en usted. Y usted, por producto de esa tentación y de su propia concupiscencia, deseo y la carne que todavía palpita en usted, es que usted se rinde y usted necesita identificar ese pensamiento que está siendo gobernado y entonces resistir ese pensamiento, desecharlo, salir fuera, huir de la tentación, huye de las pasiones juveniles, le recomendaba Pablo a Timoteo. Huye de esos pensamientos, salga corriendo, busque la Biblia, ore, declare, ponga música cristiana, vaya y hable con otro para que no entre en tentación. Velad y orad, le dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles, para que no entren en tentación. Hay que estar velando y orando, velando y orando. Las 10 vírgenes, 5 estaban velando, pero 5 se durmieron y se les acabó el aceite. Y al acabarse el aceite no alumbró su lámpara. Entonces dice que llegó el esposo y esas se fueron a comprar aceite. Y cuando volvieron ya la fiesta había empezado. Y las 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas entraron a las bodas. Las otras 5 quedaron fuera. Por eso es necesario entender la guerra espiritual como anatomía del engaño. Satanás es algo que usted tiene que entender. La idea de todo esto es que Satanás quiere no destruirlo rápidamente. Hay gente que piensa que Satanás quiere destruirlo. Hay veces en las que el enemigo quiere matarlo, quiere destruirlo, quiere afectarlo. Pero sabe que está protegido por Dios. Entonces el que está protegido por Dios, el maligno, no le toca. Hay que entender como Maure. Si usted cada rato cambia de pensamiento y hoy dice, hoy soy más que vencedor en Cristo y el enemigo no puede tocarme, y mañana, soy un pobre menesteroso, el diablo me quiere matar, el diablo me quiere herir como Elías y se esconde en su cueva, entonces usted se vuelve víctima. Entonces no tiene condición de hijo. Por usted cuando se porta víctima, usted pierde la discusión, pierde la autoridad y entonces es seducido por el enemigo y practica entonces el pecado. Pero usted tiene que estar seguro. Entonces Satanás no quiere destrucción rápida. Lo que él quiere en usted es una lenta y progresiva distracción. Porque usted ahora ha llegado a una medida de comprensión. Diga comprensión. Hemos edificado verdades apostólicas que son las columnas que usted ya las entiende. Entonces el enemigo no puede ir contra esas verdades si usted ya las ha entendido por medio del Espíritu y usted las ha creído. Si todavía en su mente las sigue debatiendo, el Espíritu Santo lo ilumine para que usted lo pueda entender y conocer. Y cuando usted alcance esa medida, el diablo sabe que no puede ir contra esos principios. Entonces lo que hace es, ya que no puede confrontar esos principios para hacer que usted caiga, así como le dijo al Señor Jesucristo, di que estas piedras se conviertan en el pan y todo lo que pasó en el desierto, eso es lo que pasa. Como el enemigo no puede atravesar esa barrera espiritual porque sabe que no va a cambiar en usted su pensamiento, entonces lo que hace es distraer su brújula y llevarlo a un tema particular, identificando cuáles son las áreas débiles que hay en su vida para poder manipularlo. Entonces Satanás no puede predecir el futuro. Es algo que usted tiene que entender. El Señor Jesucristo estaba hablando con sus apóstoles, les dijo, ahora ya me voy a callar, ya no les voy a decir nada. Ya es tiempo que no les diga nada porque el maligno viene y él ninguna cosa ni parte tiene en mí. Y se calló. Y ya no habló más acerca del reino. El enemigo no está en todas partes. El enemigo tiene secuaces, demonios que están en muchos lugares y que tiene una jerarquía de poder que le informan y conocen. Por eso es un refrán que debería estar en la Biblia, pero no está. Es que el diablo sabe más por viejo que por diablo. O sea, el diablo nos lleva experiencia. Él ha visto generaciones y ha visto el comportamiento. Tiene una base de datos, tiene unos KPI, tiene unos datos tremendos acerca de cómo reacciona el hombre cuando se le altera el imán y la brújula del alma. Entonces el diablo sabe, conoce las debilidades. Él no conoce el futuro, pero puede distorsionar su presente y cómo lo percibe a través de modificar sus debilidades, su alma, lo que usted tiene. Estaba el pueblo de Israel cansado, agobiado. Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de los mandamientos y le dice a Aarón, a ver, hacenos un becerrito de oro para que nos entretengamos aquí adorando. El diablo sabía, puso una necesidad, jugó con una necesidad de adoración. El pueblo de Israel necesitaba adorar.
El pueblo de Israel necesitaba tener un Dios a quien agradecerle, porque habían experimentado una realidad espiritual y una realidad real, tangible, desde ser expulsados de Egipto por medio del faraón y de ser liberados por medio de la palabra. Entonces empezaron a entender todo eso y necesitaban darle gracias a algo, pero como ese algo no estaba presente y Moisés, que era el que los guiaba, no estaba con ellos, se había metido al monte allá y estaba hablando cara a cara con Dios, porque era el único que hablaba cara a cara ahí, con el ángel del Señor, que era el Señor Jesucristo, en esa cristofanía ahí, y hablaba con él. El pueblo necesitaba adorar a alguien, entonces agarró y le dijo a Aarón, preparanos a nosotros un becerro de oro o algo ahí, te damos todos los arcillos para que prepares algo. Y ahí tiraron eso oro al juego y salió un becerro, y a ese becerro adoraron. Porque el diablo sabe cómo se comporta, sabe que usted necesita adorar a algo. Amor al dinero, amor a las relaciones, amor a su hijo, amor a su esposo, amor a su marido, amor a su marida, porque es marida en algunos casos, donde usted da su brazo a torcer porque la ama. Y vuelve al problema del Edén. Adán conocía, recibió el mandamiento directo de Dios. Le dijo, no vas a comer de este árbol. Pero vino la mujer hermosa y le dijo, Adán, come, papito. Y Adán ni preguntó y comió. Entonces hay hombres que ponen a sus mujeres por encima de Dios. Y el diablo sabe de qué debilidades tenemos. Entonces él sabe cómo afectarnos y distorsionar nuestro presente para que lo percibamos. Entonces, acompáñenme ahí. El diablo es experto en fabricar destinos falsos. Diga destino falso. Esos destinos falsos parecen provenir de Dios, porque él dice en 2 Corintios 11:14 que él se disfraza como ángel. ¿Qué pasa? Entonces, él es experto, entonces busca en sus sentimientos y lo que él busca es un destino, de tal manera que usted crea que está obedeciendo a Dios, que usted crea que usted está trabajando en Dios, de tal manera que usted crea que usted está obedeciendo la voluntad de Dios. Y como eso se siente bien en su alma y en su corazón, usted dice, esto está produciendo algo a mí. Entonces, el enemigo no ataca al azar. El enemigo no es que tira su anzuelo para ver quién pica. No es un pescador que está ahí en medio del río Machupo o allá en el Mamoré, tirando su liñada a ver qué cristiano peca. No, el enemigo sabe qué cristiano quiere agarrar. El enemigo sabe qué tipo de pez, qué cristiano sábalo, qué cristiano pacú, qué otro pescado hay por ahí, qué otro cristiano dorado quiere. Él tira una, ¿qué se llama, Chichito? Una carnada para sacar al cristiano que él sabe. El cristiano que está creciendo y que está dando la medida de Cristo, y pan le tira. Y la carnada que tiene harto para los cristianos es la carnada de la fornicación. Y pan le va tirando. Al adulterio, pan le va tirando esa carnada. Y ahí los cristianos se pelean por esa carnada. Y pasa. Y no solo ahí, los cristianos discutidores, ahí están los cristianos que quieren corregir siempre, ¿no? ¡Pam! Le tira una carnada de publicación de Facebook. Y ahí está la hermana, claro, porque vos sos pícaro y eso te conviene, criticando al gobierno. No, porque ¿a dónde está el amor de Dios? No, que muy pastor. Pan, ¿cómo no le pagaron? Y pan. Y están ahí. Y el diablo tirando eso, tirando. Entonces está entreteniendo a la persona. Ya no está la persona mostrando el amor de Cristo. Lo que está haciendo es agarrando los versículos de la palabra y metiéndole versículos. Y los que no entienden nada de versículos con doctrina. Y los que no entienden nada de doctrina con pensamientos humanos y con alma y con nostalgia. Y empiezan a debatir. Entonces el diablo lo que hace es identificar la raíz de tu problema. Herida raíz. Todos, absolutamente todos en este mundo nacemos con dificultades y con problemas en el yo. Y esto no es una prédica psicológica, pastor. Es una prédica para conocernos, porque el enemigo está en nosotros. Entonces, algo que usted tiene que hacer es aprender a conocerse, para que usted pueda identificarse cada vez que usted quiera desobedecer a Cristo. Y por medio del Espíritu usted pueda atar a ese hombre que se está haciendo fuerte por la seducción del pecado. Y por medio del Espíritu usted vencerlo y presentar ese cuerpo en sacrificio vivo. Pero necesita conocerse. Entonces necesita conocer cuáles traumas usted practica, cuáles traumas están ahí dentro de usted que están afectando su brújula almática, que no le permiten rendirse completamente al señorío de Cristo. Entonces el diablo lo que hace es hacer un mapa de tu vida y sabe por tu comportamiento cuáles son tus problemas almáticos con los que venís luchando día a día. Abandono. Muchos de aquí, muchos de esa generación de los 40 años para afuera fueron abandonados por sus padres. Muchos. Es una constante. Otros, necesidad de aprobación. Tuvieron padres, pero los padres siempre los desacreditaban, los desautorizaban, los denigraban. Entonces habían padres que todo lo que hacíamos como hijos, el padre no lo autorizaba, no lo aprobaba y siempre nos denigraba. Entonces ahora la gente viene con una herida y una necesidad de aprobación,
Por eso es que anda buscando que le digan, qué bien hermanito, qué bonito le queda, qué bonita está, qué bonito que vino al culto. Ay pastor, qué bonito su mensaje. Porque cuando le dice qué bonito su mensaje, entonces se preocupa y se pone triste. Hay gente que necesita afirmación en lo que dice y busca cada vez que habla algo que alguien lo respalde. Necesidad de aprobación. Otros necesitan paternalidad. Entonces andan buscando padres en todos lados y abandonan su familia por meterse a buscar una paternidad por ahí. Otros necesitan madre y van y buscan y abandonan a su esposa. Otros van y se meten debajo de la falda de su madre todavía teniendo mujer viejo y necesitan tener carácter. Pero no un carácter que desarrolla el alma como tal. Necesitan un carácter que se desarrolla en el espíritu. Para que ese carácter del espíritu pueda someter el alma. Entonces necesitamos entender qué otro mapa identifica en nosotros la carencia afectiva. Claro, como nunca le hicieron cariñito, nunca le dijeron que es bonito, entonces él anda buscando dónde lo quieren. Y en esta iglesia nadie le dijo hermano bienvenido, entonces va y busca otra iglesia. No le interesa la edificación, lo que busca es afecto. Entonces el enemigo sabe y va haciendo un mapa conforme a esa herida raíz. Y entonces va buscando cómo diseñar un destino atractivo que te saque del orden y del principio de Dios. Entonces necesitamos identificarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, mira, acá, vení en esta iglesia, no te aprueban, yo te voy a dar un ministerio. Vas a hacer el ministerio de la evangelización. Entonces vas a ir a evangelizar, te doy. Entonces la gente se sale de aquí porque el pastor nunca le dio el púlpito y nunca le dio un ministerio. Y entonces como ellos recibieron la palabra y sienten en el corazón que necesitan servir a Dios, pero necesitan desde el punto de un ministerio reconocido, entonces se van a otra iglesia buscando que alguien les dé el ministerio. Y parece que están sirviendo a Dios y parece que están haciendo la voluntad de Dios, pero lo que realmente están es agradando su propia alma para poder sentir tranquilidad, para que su ego entonces esté seguro. Entonces van a otra iglesia donde el pastor está cada rato llamándolo y le da el teléfono. Y el pastor, ¿por qué no me llama? Tiene que llamarme todos los días para ver cómo estoy. No, la edificación de los santos no depende del pastor, depende de cada uno de nosotros. Necesitamos ya nosotros madurar y edificarnos a nosotros mismos y empezar a edificar así. No, pero que necesitamos que el pastor venga. Entonces el diablo lo que hace es producir falsos destinos. Y le busque eso que usted lo está atrayendo y que diga, aquí me siento cómodo. Pero realmente es un propósito de parte de Dios. Y eso es lo que usted necesita de la ayuda del Espíritu para que pueda identificar todo aquello que viene de Dios y todo aquello que parece que viene de Dios, pero no es de Dios. ¿Por qué? Porque encaja en la sanidad y en la calma de tu alma por la carga del dolor. Entonces usted pregúntese, ¿estoy viniendo a la iglesia porque quiero buscar a Dios o porque siento que nadie me quería y aquí entre los hermanos siento que hay una familia y me siento bien y entonces además estoy agradando a Dios, pero aquí encontré una familia que nunca me tuvo? Entonces está equivocada su percepción. Necesita identificarse y necesita saber que usted está aquí no para buscar una familia en la que encajen los hermanos que nunca tuvo, los padres que nunca tuvo. No, usted está aquí para edificar a otro hermano conforme a la medida de Cristo que se va desarrollando en usted. La tarea de usted es venir y edificar a otro hermano, no venir y sentarse ahí y ocupar un lugar mirándolo como la vaca ve pasar el tren al pastor cuando está predicando. No, necesita usted estar ahí produciendo una medida de verdad de Cristo que pueda edificar a su hermano. Porque de lo contrario, usted está haciendo y viviendo una vida que no agrada al Señor. No estoy hablando de que usted se va a ir al infierno, no estoy hablando de que usted va a perder su salvación, no estoy hablando de que usted a partir de ahora no produce nada en el reino. Estoy hablando de que el enemigo lo tiene a usted engañado, desprotegido, apartado y no está usted produciendo lo que necesita producir por causa de que no está entendiendo el propósito de la palabra. Tiene que tener cuidado con la paz que no viene del Espíritu. El evangelio del reino es paz, dice. Paz. Paz aún en medio de la. Pero si la paz que usted tiene es ausencia de tormentas y lo que usted está buscando es encontrar una iglesia, un ministerio donde le prediquen bonito, donde le digan que si usted tiene problemas de casa, venga, pacte con Dios y Dios le va a dar una casa nueva. Que usted necesita un auto, venga para que ore, para que Dios le dé un auto nuevo. Si usted necesita un matrimonio nuevo, venga para que Dios le dé otra esposa y vengan y oremos. Entonces usted está encontrando una paz que no proviene de Dios. Es una paz que va a sanar la necesidad de su herida y el diablo lo va a seguir teniendo ocupado ahí. Entonces cuando encuentre lo que está buscando, entonces lo va a atesorar tanto que no lo va a querer perder y va a descuidar el evangelio por cuidar eso que usted recibió como bendición. Entonces esa paz lo que está haciendo no es producir en usted un eterno peso de gloria. Esa paz lo que está produciendo en usted es una eterna cárcel donde usted va a ser improductivo y va a ser ese cristiano que creció entre espinos. De tal manera que la fe que usted ocupó, la ocupó para conseguir algo que calme el dolor de su alma y no para edificar a los santos, para manifestar a Cristo. De tal manera entonces que por cuidar esa bendición usted va a ahogar la producción de Cristo que hay en usted. Cuando uno siembra los cítricos, los mandarinos,
algo que aprendí, es que uno durante la etapa antes de la producción tiene que podarlo. ¿Qué es lo que tiene que podarle? Hay unas ramas que salen del tallo que se les llama aquí chupones. ¿Es correcto, pastor? Chupones. ¿Eso qué hacen? Chupan la savia. Entonces no hacen que la savia llegue hasta las hojas, hasta los pámpanos, hasta los gajos, para que puedan entonces esa savia producir en ellos fruto. Entonces, lo que hacemos nosotros, por medio de nuestra búsqueda almática, buscando la urgencia de llamado, disfrazado de paz, disfrazado de llamado, disfrazado de agradar a Dios, donde, como dice la palabra en Proverbios, hay hombres que al camino le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Le sale a usted un chupón ahí y se dedica a alimentar, en vez de alimentar el cuerpo para que la savia dé fruto en los pámpanos y lleve mucho fruto, entonces ese chupón se roba la bendición. Y lo que hace ese chupón, mientras el chupón crece, el tiempo de producción de la planta se tarda, se amplía. Entonces cuando el árbol tenía que haber dado fruto, no dio fruto por causa del chupón, porque el chupón empezó a crecer, pero no hubo fruto. Y eso necesitamos identificarnos nosotros para saber dónde estamos. Entonces, cuando entramos en ese estado, se vuelve una sordera espiritual de tal manera que no podemos oír al Espíritu, porque esa savia no está produciendo en nosotros la vida del Cristo, donde el Espíritu esté constantemente alimentando nuestra vida, nuestro conocimiento. No estamos velando, no estamos orando en las palabras. Recibimos el llamado, recibimos la bendición, recibimos el milagro y con eso nos quedamos felices y meditamos sobre el milagro y meditamos en lo hermoso que es el milagro y lo guardamos el milagro y nos comportamos como aquel varón que recibió un talento. ¿Qué pasó con ese que recibió un talento? Fue y lo enterró y lo guardó porque tenía miedo. La tarea de nosotros es, si hay un milagro en nosotros, hay que hacerlo producir ese milagro. ¿Cómo produce un milagro otro milagro? ¿Cómo puede hacer usted un milagro que produzca otro milagro? ¿Se ha puesto a pensar? Eso es lo que lo tiene que mantener ocupado. ¿Cómo puedo hacer que el milagro que Dios produjo en mi vida produzca milagros en otra persona? Dios es el que produce la fe en nosotros. Entonces, ¿cómo viene la fe? Dice la palabra. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Entonces, cada vez que usted tiene un milagro, usted tiene que testificar de ese milagro para que esa testificación de ese milagro produzca una palabra que active la fe en la vida de otro. De tal manera que cuando oiga esa palabra por medio del Espíritu, ese mismo poder que operó el milagro en usted pueda operar el milagro en él. Esa es la tarea. Si usted tiene un milagro, no lo guarde, vaya y publíquelo, declárelo, muéstrelo, porque es una evidencia tangible de que Dios tiene poder y sigue sanando, de tal manera que nadie pueda confrontar esa verdad. Pero si usted se ocupa, por eso te digo, todo es producto de la palabra de fe. Pero si usted se enfoca en su bendición nomás porque calma su alma y le da tranquilidad a su ego, como decía la hermana Graciela, entonces usted lo que está produciendo es una sordera espiritual. Entonces el sistema espiritual que usted tiene lo bloquea. El objetivo que tiene el enemigo no es destruirte. No quiere el enemigo matarte. Lo único que quiere es que usted no escuche la voz de Dios. Que tenga una sordera espiritual de tal manera que usted se enfoque en su testimonio, pero no en oír la voz de Dios. Entonces, cuando hay prédicas como esta, usted no las quiere recibir porque lo que usted quiere es que alguien le siga predicando acerca de lo que usted necesita en su alma. Entonces, usted necesita que alguien le hable. ¿Qué necesidad tiene ahora de sanidad? Todos quieren una prédica de sanidad. Pero necesitamos edificación, porque el milagro va a venir en el tiempo establecido, cuando Dios lo decide y cuando Dios lo determine, porque todas las cosas ya están escritas en Dios. Hay gente que cree que Dios va a cambiar nuestro futuro y nos va a dar un nuevo futuro. No, Dios estableció para nosotros lo que va a suceder. Todos los días de nuestra vida están escritos. No se puede cambiar, no se puede alterar. Hay que meditar de que nosotros hemos sido llamados para que nosotros podamos producir a tiempo y fuera de tiempo. Y en la medida de Cristo, esa manifestación se vaya haciendo visible. Para que nosotros podamos oír la voz a tiempo y fuera de tiempo y podamos proclamar las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos versos bíblicos tienen que producir fruto. Entonces, ¿cómo opera el enemigo? ¿Cómo opera esa guerra espiritual en nosotros? Lo primero, sobreestimulación. ¿Cómo, pastor, es la sobreestimulación? Todos tienen ese dispositivo digital que se llama teléfono. Y absolutamente todos tienen dos aplicaciones mínimo que las usan todos los días. Una que es azulita con una F en blanco que se llama Facebook. Y tienen otra negra con un signo medio T chino que se llama Tistos, dice el pastor. El TikTok. Tienen esas dos herramientas. Todo el día el diablo está sobreestimulándonos a nosotros por medio de eso. Dice que opera en nosotros por medio de principados, potestades, gobernadores de este siglo,
¿verdad? Entonces, el enemigo está operando con una sobreestimulación. Todo el tiempo está. Entonces usted entra al Facebook y está lo que usted necesita ver. El Facebook de todos no es el mismo, por si acaso. Usted no crea que lo que me sale a mí en mi Facebook es lo mismo que le sale a usted. Cada uno tiene un algoritmo diseñado para sobreestimular lo que usted busca. Y cada vez que usted busca algo, cada vez que usted le da like a algo, cada vez que usted comparte algo, cada vez que usted mira un video, cada vez que usted hace algo, el algoritmo de Facebook lo que hace es buscar todo ese tipo de información y entregársela a borbotones. Usted se puede tirar horas en el Facebook mirando y mirando y mirando y mirando y mirando y comentando y peleando y mirando y comentando y peleando y mirando y comentando y peleando porque está sobreestimulado. Vamos a la Biblia, abran sus Biblias. Voy a pedir que alguien esté en el libro de Colosenses. Por favor, hermana Graciela, usted ahí en el libro de Colosenses. ¿Ya? Otro que lea muy bien, allá la pastora, fuerte. Váyase al libro de Efesios. Vamos a leer varias citas, ¿verdad? La pastora quiero que esté en Efesios, la hermana Graciela que esté en Colosenses. Quiero que Bernardo vos estés en Primera de Corintios. Te voy a dar el verso ahora. Primera de Corintios. Y hermana Deli, usted por favor, que está siempre, me gusta, Romano. ¿Ok? La hermana Graciela en Colosenses, la hermana Delicia en Efesios, Bernardo en Primera de Corintios y la hermana Deli en Romanos. Vámonos con Colosenses capítulo 1, versículo 16. Rápido. Todo, principado, potestades, dominios, todo lo que hay creado y todo lo que está operando, para bien y para mal, fue creado por medio de Dios. Para Él y por Él. Esos principados que están activando en usted toda esa actividad litúrgica y todo ese pensamiento y esa necesidad angustiosa de sobreestimulación en usted, también proviene de Dios. No es que Dios quiera hacerlo para probarlo, pero obedece al propósito eterno de Dios, porque todo fue creado por Él y para su propósito, de tal manera que todo dé la gloria. ¿Cómo operan esto? Como la ley. La ley fue dada al pueblo para que la ley pueda guiar al pueblo de Israel. ¿A quién? A Dios. A Cristo. La ley representaba a Cristo, un estilo de vida de Cristo. Pero como no la podés practicar afuera de vos, esa ley de vida, ahora esa ley que era ley para los judíos, Pablo lo dice ahora, nosotros se convirtió en una ley de vida. Eso para el Israel antiguo era una ley de muerte. Cristo antes por medio de la ley para los judíos era muerte, pero ahora para nosotros es vida. Es vida. No es que Él vino a desestimar la ley. Ya no vivimos en el tiempo de la ley, pastor, vivimos en el tiempo de la gracia. Pero déjeme decirle que en el tiempo de la gracia la ley se cumple por voluntad propia. Ya no porque usted quería obedecerle a la fuerza con ritos litúrgicos. Ahora produce Cristo en usted la obediencia de esa ley, porque esa ley de vida es Cristo. Entonces, esos principados fueron creados por Dios. 2.15 de Colosenses, hermana Graciela, una paginita más allá, por favor. Tenemos victoria en Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2.15? Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Están vencidos, están identificados, pero siguen operando. Vámonos, pastora, con Efesios 1:20. ¿Qué más sigue el 21? Sobre todo, todo nombre en este siglo. Las potestades ya han sido destruidas por medio de Cristo. La guerra espiritual con potestades, con aceite, ungiendo para que el demonio huya. No, ya fue vencido en Cristo. Ahora por medio de Cristo nosotros somos participantes de esa victoria. Entonces podemos nosotros resistir al diablo porque sabemos que Cristo ya lo venció. ¿Por qué tiene que seguir dándole los guantes de boxeo usted trae al diablo para volverse a pelear? Ya no hay necesidad, ha sido vencido. Efesios, pastora, 3:10. Eso que le estoy diciendo está en la Biblia. Efesios 3:10, ¿qué dice? La tarea de nosotros es identificar esas potestades y mostrar el señorío de Cristo. Ya participamos de esa victoria. Tarea de la iglesia. Efesios 6:12. Pero ¿cómo se practica esa victoria? Con una lucha.
Y esa lucha la aclara. Que no tenemos, dice, lucha. Ahí va la lucha, pero la lucha no es espiritual con ellos, que en el nombre de Jesús, sino identificando las artimañas de esto y operando en nosotros la victoria de Cristo por medio del Espíritu para que no seamos seducidos y atraídos por estos principados y potestades. Porque estos principados y potestades participan estimulando y sobreestimulando a usted, estableciendo gobiernos de culturas. Por eso los pensamientos machistas, humanistas, feministas, poderes y todo lo que hay ahora donde lo humano tiene poder, donde el hombre es el centro del universo, es un pensamiento de principados y potestades que está creciendo. Primera de Corintios, Bernardo, por favor, rápido. 2, versículos 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos, Bernie. Esa sabiduría ahora opera en nosotros y estos principados ya están muriendo, ya tienen sentencia, están acabando. ¿Por qué? Porque hay la iglesia que los está identificando y no está alimentando ese sistema. Vuelvo y digo, este sistema de principados lo aprendimos, se alimenta de polvo. Ese polvo es el humanismo, sobreestimulación. Entonces, como estos principados y potestades, hay una iglesia que ya no les está dando alimento, se mueren de inanición, no hay alimento. Entonces, van muriendo. Y por último, Romanos, hermana Deli, capítulo 8, versículos 38 y 39. La seguridad final. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Nada, dice. Nada de lo creado, ni principados ni potestad. Entonces necesitamos identificar esa sobreestimulación. El diablo viene a través de Facebook, TikTok, las redes, la calle, donde usted está y está mirando. Y está ahí usted sobreestimulado con eso, ¿no? Y empieza a sobreestimularse y empieza a pelear y empieza a defender. Unos defienden a su pastor, otros lo atacan al pastor. Unos defienden a Lara, otros lo atacan a Lara. Unos lo defienden a Arce, otros lo atacan a Arce. Unos lo atacan a Pumacusi, otros lo defienden a Pumacusi. Eso me sale a mí en mi Facebook. No sé qué le sale el de usted. El de Jenny no sale eso, ¿no? ¿Ah? Puro caballo, caballo de raza, que el otro caballo cuarto de milla y no sé qué le salga a usted en su TikTok, pero está sobreestimulado todo el tiempo. A mí, a la hermana Deli y a otra hermana que estoy mirando, no quiero decir su nombre, nos sale política y ahí estamos peleando. Oiga, no sabe cuántas veces yo estoy escribiendo y de ahí me acuerdo que tengo que identificar y lo voy borrando el mensaje. Lo borro el mensaje porque ya quiero yo meterle un comentario, ¿verdad? Y es que uno se sobreestimula y le da rabia, pero uno tiene que actuar con la medida porque esa es la sobreestimulación. El diablo nos está haciendo pecar, porque usted dice, pastor, en lo que escribí no estoy pecando, no he cometido ningún pecado en lo que escribí. Pero como le dijo el Paco cuando le pidió su brevé, le pidió todo y le dijo, aquí está su multa. ¿Pero por qué no? Por tu mirada. Porque uno sabe la hazaña. Uno no busca corregir al hermano, lo que busca es destruirlo para que se dé cuenta. Oiga, todos deseamos que Evo esté preso, estoy seguro, aquí yo lo digo arriba, tengo problemas, pero es una medida de justicia. Pero necesitamos aplicar la medida del amor también, porque el colmo de los colmos es que ese hombre se salve. ¿Y quiénes somos nosotros para condenarlo? Nosotros estamos aquí para orar por todos. Y si nos toca predicarle a él, tenemos que predicarle, porque lo contrario va a venir un pez muy grande y flum se lo va a tragar a usted. ¿Por qué no hizo caso a la palabra de ir y predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo? Entonces nos sobreestimula. ¿Y qué pasa? Nos hipertrofia emocionalmente. ¿Cómo es eso? ¿Qué causa la hipertrofia emocional? Porque eso nos crea una generación hipersensible e hiperreactiva. Nos volvemos supersensibles. Ay, no, que todo me ofende. Ay, no, que esa publicación me ofende. Ay, no, que el hermano me miró feo. Ay, no, que se puso mi mismo vestido. Ay, no, que me está hablando. Ay, no, que me está criticando. ¿Y cómo sabes? No, porque lo veo en la mirada. Entonces, que aquí y que allá y venimos acá. El esposo, los matrimonios sobreestimulados de tanta noticia de fornicación, de adulterio. Llega a la casa del marido, también lo castigan por si acaso fornicó. Como hacía la hermana Graciela con José Andrés. Siempre me pongo ejemplo, perdón, hermana Graciela. Él salía de la iglesia y le decía a José Andrés, te vas a portar bien y vení porque te iba a dar tu ración, 3
por si acaso te portas mal en la iglesia. Y así termina uno sobreestimulado y con hipertrofia emocional, queriendo corregir lo que le corresponde al espíritu. A usted no le corresponde corregir nada, es al espíritu. A usted lo que le corresponde es predicar la palabra de verdad y del evangelio, que en Cristo nos hizo libres y somos hechos nuevas criaturas. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pues todas las cosas han sido nuevas. Esa es la tarea de predicar usted, no corregir. El espíritu es el que redarguye por medio de la palabra que usted está predicando. No, pastor, es que Dios a mí me llamó para darle con la Biblia. No, hermano, aunque a usted le duela y le den ganas, imagínese y póngase usted en el otro lugar. Por eso necesita identificarse como pavo y saber de qué está usted cojeando, rengueando, o está peor todavía, y vea cómo necesita usted que lo edifiquen. Cuando usted quiera darle palo a ese hermano, a esa hermana, a ese ministerio, recuerde todas las fallas que hay en usted. Que no porque nadie las conozca, no quiere decir que no estén descubiertas ante Dios, porque dice que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante nuestro Dios. Pero nadie las sabe, pues. Pero recuerde, ese pecado que todavía lo persigue ahí, ese pecado que todavía fue oculto, esa relación prematrimonial que todos saben pero nadie la comenta, pero usted está queriendo darle al hermano. Recuerde y mire la necesidad de amor y del espíritu que hay en usted. Y entienda cómo necesita usted, cómo quisiera usted que si eso sale a la luz, cómo quisiera que lo traten a usted. Y con esa misma medida de amor, entonces juzgue el pecado. Pero usted no puede juzgar el pecado, debe tratar el pecado. Como un médico. Cuando usted va al médico con pus, ¿verdad? O va al dentista con una muela chía, el médico no está ni, ay, qué cochino que no se lava la boca, ¿verdad? El médico es profesional quirúrgico, tiene todos los aparatos que mitigan ese impacto negativo. Y el doctor trabaja profesionalmente de tal manera que saca esa muela chía, esa muela cariada, le hace tratamiento de conducto, le pone una placa de porcelana tin hermosa que queda igualinga que las demás. Esa es la medida profesional del amor. Usted tiene que tratar con el pecado y sacar el pecado sin afectar al paciente. Porque si usted lo trata al paciente, el paciente va a buscar otro doctor, pues. Por eso es que el amor de Dios es un amor profesional que trata con el pecado, pero ama al pecador. Pero no por eso voy a bajarlo el evangelio también al piso para que entre todo el mundo. Necesito predicar la verdad de que si no se arrepiente y no recibe a Cristo, se va a ir al infierno. Punto. Y no hay salvación. Pero Cristo, hay vida eterna. Y si usted oye esta palabra con gozo, la recibe en su corazón con fe, es buena tierra y no cae entre espinos, sino que produce 30, 60, es porque el Espíritu Santo lo escogió desde antes de la fundación del mundo y está produciendo en usted tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, identifiquemos esa sobreestimulación, esa hipertrofia emocional. Empezamos a pelearnos entre cristianos, empezamos a debatir cosas que no tienen que debatirse, en vez de amarnos los unos a los otros, empezamos a participar de la política. Y no está mal todo eso, pastor, no está. Pero necesitamos medir y dar la medida de Cristo. Entonces necesitamos identificarnos. Yo no estoy tratando de corregirle a usted, hermano, que le gusta comentar en Facebook. Lo que estoy tratando es que usted, antes de que emita un comentario, usted pueda hacer un examen por medio del espíritu introspectivo y se identifique usted. Cada vez que usted quiera juzgar a alguien, cada vez que usted quiera hablar con alguien, cada vez que haya ese desahogo en familia o ese chisme de Dios santo que usted quiera hablar de temas que están padeciendo hermanos en Cristo y usted lo quiera comentar, antes de emitir un criterio negativo de juicio, frene su lengua un momento. Frene su lengua y pregunte si lo que usted va a hablar va a edificar o solamente va a ser una verborragia, ¿verdad? Un caldo de cultivo, dice el pastor, de versículos que usted tenía guardado ahí para tirárselos a alguien. No tiren bombas molotov del evangelio. No existen las bombas molotov del evangelio donde usted tira un versículo que arde. Por eso Santiago dice, hay que tener cuidado de nuestra, porque es un pequeño músculo, pero puede incendiar toda la rueda de la creación. Por eso hay que sosegate nomás, decía mi padre. Sosegate. Como estaba en el avión, ¿verdad? Dice que estaba en el avión volando un pasajero y un niño por ahí, un kunumi malcriado de eso, y pateaba el asiento, y pateaba el asiento, y pateaba el asiento. Y el hombre de adelante al que le pateaban el asiento, tranquilo, Esteban, tranquilo, Estevita. Y otra vez el niño, pom, pom, pateaba el asiento. Y el de adelante, tranquilo, Estevitan. Y la madre, disculpe. No se preocupe, tranquilo, Estevitan. Pero si el niño no se llama Estevitan, no, Estevitan soy yo, que ya lo quiero matar. Tranquilo. Cada vez que usted quiera emitir un comentario, tranquilo, hermano, tranquilo, sosegate. Pensá en el amor de Dios y empezá. Si lo que te van a traer un mensaje, lo difícil es cortar el chisme, hermano. Y a todos nos gusta. Porque hay una hipertrofia emocional que nos gusta. Entonces, si viene alguien a traerte un chisme, hermano,
Si va a hacer un chisme y no va a edificar, porque ningún chisme edifica, sino lo que usted va a traer y va a producir algo en usted, no lo oiga. Córtelo, frénelo. Y si usted es inteligente, vuélquelo y dígale, ¿cómo podés orar por esa persona? Vení, vamos a orar. A nadie le gusta orar. Entonces, vení, vamos a orar. Empiece a trabajar con uno. Y eso es hasta que Cristo venga, hermano. No es que mañana usted se gradúa y ya no escucha chisme. Nos encanta el chisme, la farándula. Está en nuestra naturaleza de sobreestimularnos con eso. Pero necesitamos mostrar la medida de Cristo para empezar a madurar y dar una medida. No mañana, no pasado, sino hasta que Cristo venga. Porque ese es el proceso de la perfección. Entonces, cuando hay hipertrofia emocional y empezamos a pelear, ¿no? Entonces viene el desgaste de la identidad. Entonces, ya usted no sabe quién es, porque le predican que usted es salvo, después le predican que no es salvo, le predican que usted se va a ir al infierno, le predican que usted no tiene nada, después que Dios no lo ama, que Dios se fue, que mejor se come un gusanito porque ya nadie lo quiere. Entonces usted tiene una carencia de identidad, carencia de identidad. Entonces ya no sabe quién es. Entonces el que no sabe quién es, a cualquier santo le reza. El que no sabe para dónde va, cualquier micro le sirve. El que no conoce a su Dios, a cualquier iglesia va y recibe cualquier cantidad de doctrina y mensaje y ahí hace una ensalada y no produce vida. Porque hay una carencia. Y eso es lo que quiere el enemigo, que usted tenga una adicción. Entonces, lo que busca es una iglesia que le dé esa dopamina rápido. ¿Sabe qué es dopamina? ¿Qué es dopamina? Rápido. Es esa droga que produce el cuerpo de la felicidad. Es ese sentimiento de felicidad. ¿Cuándo experimenta dopamina? Cuando les regalan eso que usted quería. Dopamina. Cuando usted tiene hambre de chocolate y pan, se come ese chocolate con dulce de leche, ¿verdad? Caramelizado. Eso es dopamina, esa sensación que usted siente de placer, pero que al instante se diluye y se va. Se diluye y se va. Entonces usted anda como cristiano dopaminimiento. ¿Sí existe la palabra? Buscando dopamina por acá, un mensaje de la prédica, que el apóstol llegó para allá y para allá se va tras el apóstol, que el que estira las patas para acá y usted con la pata toda renga hasta ahorita y corre para allá. Y viene que para allá el culto de la que para allá, que el culto del otro para acá. Y no estoy criticando a nadie por más que pareciera, pero es lo que está en nuestro medio. Y ahí está usted. Y ya cuando afuera terminó en pare de sufrir. Porque también es bonito el mensaje allá, la iglesia, los pies de Cristo, ya también has ido, ¿viste? Vamos a orar por vos. No mentiras, Roberto. Pero ahí va uno tras de la adicción donde nos pasa. Porque así opera el enemigo en nosotros. Entonces los afanes, el ruido, las codicias ahogan esa palabra. La solución, ¿cuál es la solución, pastor? Usted me ha dado el problema, pero necesito que me dé la solución. La solución es Cristo. Vamos a analizar a Cristo y el discernimiento que tuvo Cristo. Cristo nos dijo, no contristéis al Espíritu, ¿verdad? No lo contristéis al Espíritu. ¿Y cuando uno contrista al Espíritu? No solamente cuando usted lo insulta o desobedece, sino cuando usted se preocupa más por agradarse a usted mismo que agradar a Dios. Entonces, usted necesita levantarse, necesita orar, necesita escudriñar la palabra. Pero eso no le genera dopamina a usted, no le genera felicidad. Eso le genera aflicción, le genera dolor, le genera angustia. Entonces usted prefiere irse a otro lado, a buscar una prédica de otro lado, pero no a buscar usted tiempo de intimidad con Dios. Entonces, como no quiere tener tiempo de intimidad con Dios, se va al grupo de la gente y allá se mete a cualquier cosa y empieza a tener su tiempo y cree que con eso ya suplió su necesidad de alimento espiritual. Usted necesita alimento espiritual. Y ese alimento espiritual no está en los cultos, está en la relación íntima que usted tiene con Dios. Entonces necesita oír la voz del Espíritu. Y esa voz del Espíritu se pierde si usted está todo el tiempo en el ruido, en los cultos. Los cultos también son ruido, hermano. También es bonito cantar la palabra, cantar las alabanzas, escuchar un buen mensaje. Pero usted necesita tiempo de intimidad con Dios para oír la voz del Espíritu. Hoy el Espíritu está hablando a usted y está trabajando, pero la voz del Espíritu usted la va a escuchar cuando usted esté meditando en la palabra. Por eso es que nos esforzamos, hermano, de prepararle videos, de prepararle clips, de prepararle audio, de prepararle otros videos más cortos para que usted digiera la palabra y pueda escuchar, para que usted entienda, sea una persona que no sea dominada por sus sentimientos. Por eso el Señor Jesucristo, Juan 14:30, dijo, ya viene el príncipe de este mundo y ese príncipe no tiene nada en mí. La meta entonces no es que yo me sienta bien, es que yo voy a la iglesia, pastor, para sentirme bien. Alguien contó su testimonio y decía, yo me tenía que ir a la iglesia porque era en el único lugar donde me senté bien. El pastor un día contó que el enemigo lo afectaba en su casa y que corría a la iglesia porque era en el único lugar donde él se sentía bien. Y esa es una medida que necesitamos crecer. Está bien, pero necesitamos crecer porque esto no se trata de que usted se sienta bien. ¿Cómo es eso, pastor? Porque de lo contrario, usted está siguiendo edificando al yo. Esto no es de que yo me quiero, esto se trata de ser una persona que sienta bien, pero que sea inquebrantable en el espíritu y que pueda muchas veces incomodarse por medio de la palabra para poder dar testimonio.
Para que pueda usted incomodarse a usted mismo, hacer cosas que usted no hace, que se sienta bien, con tal de amar al prójimo, abrazar al hermanito ese que huele hediondo y darle la paz al Señor y demostrar el afecto. Lo necesita hacer. Eso no es sentirse bien, pero también necesita afectarse usted mismo en esa medida de Cristo para poder amar y entonces querer y sentir. Entonces el evangelio no es solo eso, es darle al que necesita. Es edificar al prójimo con la medida de Cristo. Y cuando Él sienta en el verdadero abrazo, van a sentir entonces realmente lo que es el amor de Dios. No una dopamina pasajera. Es que ¿para qué le voy a dar para su vicio a ese clefero? Tiene que dar con el amor de Dios. Pero pastor, va a seguir para su vicio. La tarea es mostrar el amor de Dios. Si usted le va a dar la plata y se la va a decir, toma, toma, no hay edificación. Si usted siente, tómese el momento y dígale, Dios te ama. O dé una palabra que el Espíritu ponga en su boca para que esa ofrenda entonces genere un impacto en esa persona que quizás no está lúcida por mucho tiempo porque el enemigo lo tiene entenebrecido. Pero el poder de la palabra abre el entendimiento para que esa persona reconozca que hay un Dios. Y esa es la tarea, ser sensitivos pero no inquebrantables. El alma es una brújula, con esto termino. Nuestra alma es como una brújula. ¿Saben lo que es una brújula? Vaya poniéndose de pie porque nos gusta ponernos de pie para que usted lo entienda ahí. Sería interesante ahí, un tirirín de música, pero están ahí distraídos. Nuestra alma es una brújula, diga brújula. ¿Qué es una brújula? Es un sistema de navegación que nos permite identificar. ¿Y dónde está el reino de Dios? Al norte. Es una brújula. Nuestra alma Dios la depositó por medio del Espíritu para que nuestra alma busque a Dios. Nuestro norte es Cristo. Pero todas nuestras afecciones personales que nos afectan en el alma y que trabajan en nosotros y que nos mueven y que nos hacen pelear, son como un imán. ¿Usted sabe qué pasa cuando usted acerca un imán a una brújula? ¿Qué pasa si usted acerca un imán a la brújula? Cuando usted acerca un imán a una brújula, la brújula que está marcando el norte deja de marcar el norte y entonces apunta el norte hacia la brújula, hacia el imán. Usted lo pone el imán a la derecha del norte y la brújula automáticamente su norte empieza a enfocar la brújula. Ese imán es el mapa raíz que ocupa el diablo de sus emociones. Entonces su alma que busca a Dios, el diablo siempre acerca un problema, una emoción en usted. Y entonces en vez de buscar a Dios, su norte que apunta a Dios va a empezar a buscar la solución a su problema. Y entonces deja de buscar a Dios. Empieza a buscar la bendición en vez de buscar a aquel que bendice. Y el diablo es experto en eso. Experto. Es experto en eso. Y nos va sobreestimulando. Por eso que como congregación ahora, con la edificación de Cristo, necesitamos conocernos a nosotros. Porque el diablo sabe también cómo reaccionamos a las tentaciones. El Espíritu sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él nos ayuda orando al Padre con gemidos indecibles. Pero el enemigo sabe cómo confrontarnos conforme a nuestra necesidad almática. Él sabe cómo nos comportamos porque sabe de qué pie cojeamos. Entonces ahí nos pone la piedra de tropiezo. Necesitamos identificar todas esas áreas de nuestra vida que están escondidas aún de nosotros mismos, en nuestro subconsciente. Por eso necesitamos orarle al Padre y al Espíritu para que nos revele en nosotros aquellas áreas, afecciones en la vida que hay de nosotros, para poder entonces reconocernos a nosotros como enemigos y saber cuando el diablo está operando en nosotros y nos está moviendo la brújula de Cristo. Para poder entonces reconocer que eso es una concupiscencia que nos está trabajando, una tentación, y nuestra concupiscencia está rindiéndose a eso y entonces está dándole lugar al pecado. Y el pecado aquí no está como causa de condenación, porque para los que hemos sido rescatados en Cristo ya no hay condenación, pero es un tema de edificación, porque la tarea ahora de nosotros es edificarnos, ya no salvarnos. Cristo nos salvó, mi tarea no es salvarlo, hermano, no puedo salvarlo, nadie puede salvarlo, solo Cristo ya lo salvó. La tarea de nosotros es edificarnos los unos a los otros, edificarnos conforme a la medida del don de Cristo que fue depositado en cada uno de nosotros, constituyéndonos a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, de tal manera que el hombre de Dios y el cuerpo de Cristo sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Lo entendió? Necesita conocerse. Hoy son tiempos duros, son tiempos difíciles. Son tiempos duros y difíciles, donde el cuerpo de Cristo está siendo atacado, donde la iglesia está siendo atacada,
donde los hombres de Dios están siendo atacados, donde los siervos de Dios están siendo juzgados. Es tiempo donde nuestros líderes y nuestras autoridades están siendo corrompidas. El enemigo está operando en este tiempo. Ya está vencido, pero necesita una iglesia que retenga, que destruya y que pueda aplicar la palabra para que el enemigo pueda huir delante de nosotros. Y para eso necesitamos estar limpios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a todos los que tenían una piedra en la mano, y le dijo: el que esté libre de pecado, identifique esa piedra emocional que todavía el enemigo está usando y que usted cree que es parte del ministerio. No es que Dios me dio el ministerio de la palabra para poder dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y creo que el Señor me dice a usted, hermano, que usted está viviendo con 5 maridos y el marido que tiene ahora no es su marido. No. Pero pastor, eso Dios lo hizo, pero lo hizo para edificar. Va a haber tiempo cuando el Espíritu Santo nos va a dar palabra para poder edificar y denunciar el pecado. Va a haber tiempo cuando vamos a tener que traerlos a la congregación y entonces hablar y juzgarlo en la congregación para que la persona cambie. Y va a haber tiempo donde también vamos a tener que entregarlo al diablo, hermano, para que a fin de que su alma se salve, como una medida doctrinal y de disciplina. Pero hasta llegar a esa medida de Cristo, a esa medida apostólica, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando los apóstoles desarrollaron este ministerio, ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Y para poder estar lleno del Espíritu Santo no tiene que haber estorbo. Estorbo. Y todo eso, y está en nosotros. Necesitamos identificarnos, necesitamos renunciar, necesitamos denunciarnos a Cristo por causa de su amor, para que opere en nosotros un espíritu de sabiduría, un espíritu superior, así como operó en Daniel, así como operó en Sadrach, Mesach y Abednego. No como hombres que ahora son nuestro ejemplo, porque nuestro ejemplo es Cristo, pero sí como una medida de edificación que es posible gracias a Cristo. Por eso aprenda a oír, aprenda a escuchar. Si hay algo que le está consumiendo el tiempo, pare eso, identifique qué es lo que le está robando el tiempo y medite en la palabra. Ore, lea la palabra, pare un poco ese tema que lo está afectando y le está acelerando el corazón, le está dando bilis, lo está dañando, hermano. Identifíquelo y párelo y empiece a buscar de Dios y empiece a meditar en la palabra y empiece a buscar medidas en las cuales Dios puede usarlo para demostrar su amor y su gracia. Pablo le decía: si hay algo digno, si hay algo puro, si hay algo de buen nombre, en eso pensad. Levante una de sus manos, quiero orar por usted. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la palabra. Es un tiempo precioso en el cual usted nos habla, nos ministra, Señor. Tocas en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu la conciencia que hay muchas veces de pecado, Señor. Pero sabemos que su sangre preciosa nos limpió y nos dio una conciencia, Señor, lavada, en la cual hay seguridad y hay certeza de que usted nos ha amado, de que usted nos ha escogido y de que usted seguirá edificando nuestra vida para que sea parte de ese cuerpo suyo, para que como congregación y como iglesia podamos predicar el Evangelio, Señor, de la salvación, dando testimonio a tiempo y fuera de tiempo de su amor, de su gracia, de su perdón, Señor. No tolerando el pecado y rebajando el Evangelio, sino predicando con amor y verdad las verdades eternas del reino, reconociendo, Señor, de dónde usted nos ha sacado, dónde nos ha sembrado. Y a pesar de que ese tiempo ha de ser consumado en el tiempo del fin, hoy como iglesia seguimos, Señor, caminando y seguimos marchando para que Cristo siga operando en nosotros por medio del Espíritu la edificación que necesitamos, para que podamos ser sal y luz en este mundo, para que podamos aprender y podamos enseñar, Señor, y ser maestros, ser cartas abiertas, leídas por todos, en la cual podamos edificar al hermano, Señor. Nosotros que somos espirituales ahora, Señor, nos encargaremos de edificar el cuerpo de Cristo para que podamos juntos alcanzar la medida de tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos que por medio de tu Espíritu Santo su revelación fluya a cada uno de nosotros, que ocupe nuestra mente y hable, Señor, lo que tenga que hablar en nuestra boca y pueda callar y sellar palabras, Señor, que no provienen de usted. Ayúdenos, Señor, a cumplir su palabra. Le pedimos que a través de su Hijo amado Jesucristo usted pueda seguir obrando en nosotros. Reconocemos, Señor, que separados de usted nada somos y nada podemos hacer. Le agradecemos por este tiempo en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús, y la iglesia dice: